Estructurar tu rutina diaria tiene el potencial de transformar completamente tu vida. Séneca nos advierte sobre la futilidad de vivir sin un objetivo claro, indicando que sin un propósito, la vida se escapa sin significado. Esto nos lleva a cuestionar si estamos viviendo de manera intencional o simplemente dejando que los días se nos escurran entre los dedos. Él señala que muchos de nosotros ni siquiera planeamos nuestras actividades diarias, lo que solo nos lleva a perder el tiempo y distraernos fácilmente con todo. Séneca defiende que para alcanzar la eficiencia y la satisfacción, es necesario tener un plan. Vivir al sabor de los vientos no es verdadera libertad, sino estar perdido. Al tomar las riendas de nuestras propias vidas y planear nuestros días con intención, damos un paso hacia el control y la dirección consciente de nuestras acciones. ¿Estás listo para enfrentar este desafío? En este video vamos a explorar 8 prácticas dentro de las enseñanzas estoicas, que al incluirlas en tu vida todos los días tienen el poder de cambiar tu historia. Pero antes de comenzar, solo necesito decirte que estas prácticas estoicas ya han ayudado a mucha gente a ver la vida de otra manera y así es como este video llegó hasta ti. Y para alcanzar a aún más gente solo depende de ti darle like, compartirlo en el grupo familiar y dejar tu comentario. Levántate temprano. Despertarse temprano, incluso cuando la tentación de permanecer bajo las cobijas es grande, es una habilidad que puedes desarrollar. Puedes aprender a ganar tus mañanas, como lo hacían los estoicos. Marco Aurelio argumentaba que no fuiste creado solo para estar calientito debajo de las cobijas. Estás aquí para hacer algo importante. Como emperador tenía poder absoluto para hacer lo que quisiera y podría fácilmente optar por indulgencias, casi sin consecuencias inmediatas, pero aún así en Meditaciones escribió para sí mismo que estaba en el mundo para cumplir su papel como hombre, emperador, estoico y esposo. Creía que todos tenemos un propósito significativo que cumplir en la vida. Esta idea es un recordatorio poderoso de que cada mañana es una oportunidad para actuar con propósito, no solo por obligación. Aunque ya tengamos una hora para despertar, y que ya sea temprano, cuando decides ganar las mañanas, como los estoicos, puedes programar la alarma de tu celular 10 minutos más temprano. En lugar de despertar porque necesitas, estás despertando un poco más temprano porque lo elegiste. En este caso, no son los 10 minutos los que harán la diferencia, sino tu actitud al dominar tus mañanas, eligiendo proactivamente iniciar el día con determinación. Dante, considerado el primer y mayor poeta del idioma italiano, conocido por su obra La Divina Comedia, dijo una vez: «Permanecer en la cama no nos llevará al reconocimiento. Empezar a actuar es tener iniciativa. El acto de ceder a la pereza, especialmente en los primeros momentos del día, presionando el botón de snooze del celular 2, 3, 4, varias veces antes de levantarnos, nos hace alimentar la pereza como práctica diaria, y esto siembra un patrón de procrastinación que tiende a repetirse. Por lo tanto, cómo iniciamos el día puede definir el ritmo para todo lo demás. Es imposible cumplir nuestros roles en la vida, dejando de hacer lo que tenemos que hacer, prometiendo una mejor versión de nosotros, solo mañana. Mientras que hoy, alimentamos los malos hábitos que nos alejan del progreso. Construir una rutina matutina efectiva no es imitar los hábitos de otros, especialmente aquellos que viven realidades lejanas a la nuestra. Se trata de identificar y mejorar aspectos de nuestra propia vida que pueden ser mejorados, utilizando los recursos que tenemos a disposición. Empezar a practicar con lo que tienes en el momento, hasta que ese cambio te lleve a algo mejor. Despertarse más temprano puede ser una oportunidad para actividades que enriquecen el espíritu o el cuerpo, como ejercitarse, meditar o simplemente disfrutar de un desayuno tranquilo. Lo más importante es hacer algo significativo. Para integrar esta práctica a tu rutina, algunas estrategias pueden ser útiles, como colocar el celular lejos de la cama, lo que te obligará a levantarte para apagar la alarma. Además, es crucial considerar las actividades nocturnas, ya que influyen en la calidad de tu descanso y, consecuentemente, en tu disposición por la mañana. Por ejemplo, si duermes con el celular en la cara, si piensas y revives todos tus problemas antes de dormir, piensas en el recibo, en la discusión,
en lo que deberías haber hecho. Tu mente no descansa. Antes de dormir acostado en la cama, hay muy poco que puedas hacer para resolver el trabajo incompleto que quedó en la oficina o la discusión que ocurrió durante el día. Entonces, usa tu tiempo para desacelerar tu mente y realmente tener una buena noche de sueño, y esto afectará positivamente tu mañana. Ser un estoico significa dominar las mañanas, ya que conquistar las primeras horas del día es esencial para tener un día plenamente aprovechado. Haz un trabajo profundo. Muchas personas conducen por años, pero siguen enfrentando desafíos básicos como estacionar o usar los retrovisores, cometiendo los mismos errores que cuando comenzaron. Esta situación se repite en diversas áreas de la vida, como nuestros varios intentos de adoptar hábitos más saludables, de gestionar mejor nuestras finanzas, mejorar en la lectura, aprender a hablar inglés o un nuevo idioma. Piensa en cuántas veces has comenzado una nueva dieta, o cuántas veces decidiste aprender inglés o francés de una vez por todas, y al final, terminamos siendo novatos en el tema, sin progresar tanto como nos gustaría. Malcolm Gladwell, en la teoría de las 10.000 horas, argumenta que la mera repetición de una actividad, como permanecer 20 años en el mismo empleo, no garantiza el mejoramiento. El crecimiento real requiere desafíos y aprendizaje activo, no solo el paso del tiempo. No es solo la cantidad de horas invertidas, sino cómo se emplean esas horas, con un enfoque en aprendizaje y mejora, lo que determina nuestro desarrollo. Para evolucionar, la forma en que actuamos es tan crucial como la acción misma. No basta con que empecemos a actuar, cómo actuaremos determinará la calidad de nuestro resultado. Sin esto permanecemos como en el ejemplo del auto, incluso con años de práctica. Los estoicos enfatizaban la importancia de la presencia e intencionalidad en las acciones, en lugar de simplemente ocuparse con actividades. Séneca, en sus ensayos, habla sobre los romanos que pasan sus días corriendo de un lado a otro por la ciudad. Observa que, aunque parezcan ocupados, si preguntas qué están haciendo realmente, tal vez no puedan dar una respuesta concreta. Describe esto como una especie de ociosidad ocupada. Hoy sería como estar ocupado sin productividad. Cuando solo te ocupas, terminas haciendo varias cosas sin objetivo. Cuando produces, tus acciones son eficientes y logras tener resultados y evolucionar. Nada es tan crucial como la práctica dedicada y enfocada para el desarrollo de una habilidad. Los estoicos lo sabían y practicaban diariamente el trabajo profundo para un verdadero desarrollo. Para realmente progresar, es esencial una práctica dedicada y enfocada, construyendo una rutina que promueva el verdadero desarrollo a través de un trabajo profundo y comprometido. Lleve un diario. ¿Has oído hablar de la técnica de escribir una carta o un correo electrónico en un momento de ira y esperar 2 días antes de enviarla? Esto nos da tiempo para reflexionar si todavía queremos expresar esos sentimientos. A veces, necesitamos una hoja en blanco para escribir y entender lo que estamos haciendo, con lo que estamos luchando y dónde estamos en la vida. Escribir puede ser una forma de comprender nuestras luchas y sentimientos. Marco Aurelio hizo esto durante 19 años, registrando sus dudas y esfuerzos para vivir de acuerdo con los principios estoicos y registrando todos los sentimientos y emociones que a menudo intentaban dominarlo y, a veces, lo lograban. El papel es un excelente oyente, capaz de ayudarnos a desentrañar nuestras emociones. A veces, las emociones que sentimos nos traen sentimientos, pensamientos y ansiedades que no sabemos explicar y parecen confusos, porque no tenemos esas ideas bien desarrolladas. Al escribir sobre tus emociones, tienes la oportunidad de entenderlas mejor y de verlas con claridad. Y esto hace que pierdan la fuerza de supuestas situaciones imaginarias o de la ansiedad que causan. Lo mismo sucede con nuestros miedos e inseguridades cuando los exponemos a la luz del día, yendo en busca de lo que queremos, disminuyen y pierden su fuerza. Esconder o ignorar nuestras emociones les da más poder. Al comenzar a entender y aceptar esos sentimientos, retomamos el control sobre ellos. Mantener un diario nos permite poner a prueba nuestros pensamientos, dudas y emociones, es decir, comenzamos a articular mejor y a entenderlas.
En este proceso a menudo descubrimos que ciertas ideas pierden sentido, al darnos cuenta de que algunas están equivocadas o que existen solo en nuestra imaginación. Escribir regularmente en un diario nos ayuda a ganar distancia emocional y obtener una nueva perspectiva, permitiéndonos pensar sobre nuestras experiencias de manera más objetiva. Anne Frank, una figura destacada en la historia del Holocausto, mantuvo un diario durante los 2 años que estuvo escondida, que se convirtió en un testimonio poderoso de sus experiencias y emociones. Ella expresó un pensamiento profundo en sus palabras. El papel es más paciente que las personas. Escribir sobre tus emociones en un diario puede ser una práctica valiosa, especialmente si sientes vergüenza o no tienes con quién compartir ciertos sentimientos con otras personas. Es una forma estoica de introspección y comprensión de uno mismo, trayendo beneficios significativos para tu vida emocional y mental. Puedes llevar esta práctica estoica a tu rutina y cosechar los resultados en tu vida. Mueve tu cuerpo. Permitir que un niño elija qué comer puede resultar en un menú de golosinas entre bocadillos, dulces, helado y refrescos, reflejando la naturaleza de optar por el placer inmediato. De la misma manera, sin orientación, nuestros propios deseos pueden llevarnos a elecciones poco saludables. Los estoicos vivían no solo siguiendo deseos, sino haciendo lo que era necesario, destacando la importancia de disciplinar tanto la mente como el cuerpo. Como al inicio del video donde Marco Aurelio se reprende a sí mismo por haber nacido para cumplir su papel y no hacer la elección más fácil de quedarse 5 minutos más en la cama. El estoicismo enfatiza un equilibrio entre la lógica, la ética y el cuidado físico. Para construir una rutina no basta con cultivar virtudes morales e intelectuales, mientras nuestro cuerpo se pierde en la pereza y el sedentarismo. Esta práctica te anima a mover tu cuerpo, empezando hoy mismo. Haz una caminata ligera, reduce el azúcar en tu café, o elige un plato más saludable y come un pedazo de dulce más pequeño. ¿Qué puedes hacer dentro de tu realidad para empezar a cuidar mejor tu cuerpo ahora mismo? La cuestión aquí no es sobre seguir patrones estéticos o adherirse a dietas extremas, sino de respetar y cuidar el cuerpo con el mismo celo que dedicamos al desarrollo moral e intelectual. La práctica estoica nos enseña a buscar un equilibrio, valorando la salud y el bienestar como componentes fundamentales de la virtud y la felicidad. Haz algo difícil. ¿Cuándo fue la última vez que creíste en tu capacidad de logro y te desafiaste a ti mismo? ¿Estableciste una meta más allá de tu zona de confort? ¿O hiciste algo que parecía difícil para probarte a ti mismo? ¿Te diste tu palabra de ser más fuerte que algún vicio que has estado manteniendo? ¿Realizaste un ejercicio más intenso en el gimnasio? ¿Te comprometiste con algo verdaderamente laborioso de hacer? Desafiarte y creer en tu capacidad de logro es esencial para el crecimiento personal. Vivimos en un mundo lleno de comodidades y cada anuncio en la televisión o en el celular nos muestra más productos diseñados para ahorrarnos tiempo, disminuir nuestro esfuerzo, preservar nuestra energía, evitándonos cualquier molestia. Con toda esta búsqueda de comodidad es fácil olvidar nuestra habilidad innata de enfrentar y superar desafíos. Cada uno de nosotros posee la fuerza para realizar tareas difíciles, incluso si esa capacidad está adormecida y acumulando polvo en nuestra zona de confort. Séneca, uno de los filósofos estoicos más influyentes, decía que cuando se le quita una cuchara a un niño mimado, llora porque no puede alimentarse por sí mismo. A veces necesitamos ponernos a prueba, dejar de ahorrarnos todo y practicar acciones diarias que nos hagan creer y desarrollar aún más nuestra capacidad de superación. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para aumentar mi confianza y capacidad de superación? Empieza a actuar. La acción es la clave. Selecciona una actividad que te desafíe, que te empuje contra las limitaciones de tu cuerpo, tu temperamento o tu comportamiento y comienza. Puede ser controlar la irritación, practicar la generosidad, enfocarse en el silencio mental, intensificar tu entrenamiento o tomar una ducha fría. Marco Aurelio hablaba en Meditaciones sobre aprender a sacudirnos el polvo de la vida terrenal. Nos animaba a la renovación constante a través del desafío.
Puedes ir más lejos física, mental y emocionalmente. Solo necesitas practicar el autocontrol. Cuando solo nos adaptamos a la comodidad y situaciones placenteras, incluso el menor inconveniente puede parecer un obstáculo insuperable. Séneca nos muestra con la historia de un niño que se siente impotente y desamparado al perder su cuchara, una metáfora del malestar que experimentamos al salir de nuestra zona de confort. Enfatiza que enfrentar ese malestar es fundamental para nuestro crecimiento y capacidad de superar desafíos. Desafiarte diariamente no solo fortalece tu resiliencia, sino que también amplía tus capacidades. Cuando elegimos hacer algo difícil todos los días, superamos poco a poco nuestros límites y nos volvemos más fuertes y resilientes en todos los aspectos de la vida. Lee algo. Séneca nos inspira al sugerir que la lectura nos permite absorber décadas de experiencia y sabiduría en solo unos momentos. Un autor puede llevar años estudiando, investigando para desentrañar y escribir sus descubrimientos, y podemos beneficiarnos de esto a través de la lectura. Marco Aurelio confirmó esta idea, cuando en Meditaciones agradeció a su maestro por el ejemplar del Manual de Vida de Epicteto, y el privilegio de haber aprendido una conducta moral para reflejarse. En esta práctica estoica no importa si eres un lector nato o si no te gusta leer, lo importante es que comiences a leer. Actuar es lo que te lleva a construir una rutina, y la disciplina es tu mejor herramienta en esta construcción. Ser disciplinado significa aprender a tener control sobre tus deseos y necesidades. Leer no debe posponerse para cuando haya tiempo libre o condiciones ideales. Empieza con pequeños pasos, comenzando con una página al día. Hoy existen muchos libros así, sean devocionales o libros de pensamientos diarios, donde lees solo una página al día y reflexionas sobre el tema. Practica la lectura y desarrolla este hábito en tu rutina. No importa cuánto leas, sino si aprendes con lo que lees y logras ponerlo en práctica. Leer es el aprendizaje más económico que puedes tener. Por ejemplo, en nuestro canal, sería muy difícil escribir los videos sin leer los principales libros estoicos, sin haber aprendido qué es el estoicismo con Marco Aurelio, leído las cartas de Séneca y los libros de Epicteto. Toda la educación que estamos aprendiendo vino a través de la mente de estos filósofos y pensadores estoicos. Y cuando leemos, nos comunicamos directamente con ellos, con sus miedos, su humanidad, como Marco Aurelio nos muestra profundamente en Meditaciones, con la simplicidad y sabiduría de Epicteto y la visión de mundo y desapego de Séneca. La filosofía estoica ve la lectura como un camino hacia el desarrollo personal. Dedica unos minutos diarios a esta práctica y abrirás las puertas a un potencial ilimitado, enriqueciendo cada día y toda tu vida con la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos. Encuentra la quietud. Cuando nos enfocamos exclusivamente en el mundo exterior, nos alejamos de la serenidad interior. Se vuelve imposible encontrar la quietud dentro de nosotros. Es crucial aprender a apaciguar las preocupaciones y ansiedades para volcarnos hacia nuestro interior. Muchos creativos, como artistas, escritores, emprendedores y grandes personalidades de todos los tiempos, relatan que sus ideas más brillantes surgieron durante momentos de relajación, como caminatas o periodos de tranquilidad, cuando lograron de alguna manera desconectarse mentalmente. Los estoicos practicaban la quietud mental. En el estoicismo, la quietud se considera una virtud clave para alcanzar la felicidad y la sabiduría. Según los estoicos, la verdadera paz de espíritu proviene de la aceptación del mundo tal como es, sin dejarse sacudir por adversidades o emociones negativas. Esta serenidad nos permite enfrentar momentos difíciles, mantener la calma y tomar decisiones sabias. Alcanzar esa calma interna implica el desarrollo de habilidades mentales, como distinguir entre lo que está y lo que no está bajo nuestro control. Los estoicos nos enseñan a enfocarnos en las áreas que podemos influir, nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, y aceptar serenamente lo que escapa a nuestro dominio, como las circunstancias externas y las acciones y el comportamiento de otras personas. La quietud para los estoicos no es solo un estado mental, sino también una práctica diaria. Proponen ejercicios mentales como la meditación y la reflexión para nutrir la paz interior.
Estas prácticas desarrollan la autoconciencia y nos ayudan a mantener la serenidad, incluso en medio del caos. Integrando la tranquilidad en nuestra rutina, nos abrimos a una vida más serena, rica y completa. Haz el bien para sentirte bien. Nuestra última práctica diaria estoica es actuar con bondad, apuntando solo al bien como recompensa, conforme sugiere Marco Aurelio en Meditaciones. Nos anima a hacer el bien sin esperar nada a cambio. La práctica constante de la virtud, una de las lecciones más desafiantes del estoicismo, exige que nos comportemos virtuosamente en todo momento, no solo en situaciones específicas o cuando seremos favorecidos. Séneca nos recuerda que la oportunidad de practicar la bondad se presenta en cada instante. Deseamos un mundo mejor, más justo e igualitario, donde todos tengan las mismas oportunidades de éxito. Pero la verdad es que un mundo mejor no comienza afuera. Comienza dentro de nuestra casa, cuando logramos ser una persona mejor, cuando logramos hacer el bien, sin esperar nada a cambio. La verdadera bondad no requiere reconocimiento o recompensa. Según Marco Aurelio, el deber del estoico es hacer lo correcto, no importa si estás cansado, con sueño, desgastado. Podemos comprometernos con el bien, pues es la acción correcta y el camino para alcanzar la virtud. Esto me recuerda una frase que dejo para cerrar este video y reflexionar. Muchos de los grandes logros del mundo fueron hechos por hombres cansados y desalentados que continuaron trabajando. Tienes el poder de reformular tu rutina, creando una nueva historia y, consecuentemente, una nueva vida basada en tu voluntad de persistir. Todo depende solo de tu disposición para continuar. Si has seguido hasta aquí, deja tu comentario. Gratitud. Aprovecha también para compartir este video con algún amigo que lo necesite. Gracias por ver.